Hola, hoy vamos a hablar sobre una figura central en el cristianismo, Jesús. Empecemos por lo básico. ¿Qué se sabe realmente de Jesús? Jesús de Nazaret nació alrededor del 4 a.C. en Judea y es conocido por ser un predicador y realizador de milagros. Su vida y enseñanza se documentan principalmente en el Nuevo Testamento. Pero, ¿existen datos sobre Jesús que no cristianos? Sí, hay algunas referencias como las del Fabilo Joselo, un historiador judío táctico, un historiador romano, quienes mencionan a Jesús y su crucifixión. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la investigación histórica de Jesús? Los estudios utilizan la crítica textual y la arqueología para entender mejor su vida. Existen conceptos de la vida de Jesús fue una figura histórica real, aunque hay debates sobre los detalles específicos de su vida y obra. Pasemos a una pregunta frecuente. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Según los evangelios de Mateo y Lucas, nació en Belén, pero algunos estudiosos sugieren que pudo haber nacido en Nazaret, donde creció. ¿Cómo nació Jesús? Según los evangelios, nació de manera milagrosa. María, su madre, era virgen y coincidió por obra del Espíritu Santo. Eso nos lleva a la pregunta, ¿qué significa la virginidad de María? En el cristianismo se cree que concibió a Jesús sin intervención humana, destacando su pureza y la naturaleza divina de Jesús. Y hablando de su nacimiento, ¿qué fue la estrella del oriente? La estrella del oriente se menciona con el Evangelio de Mateo, guió a los reyes magos hasta Jesús. Pueden haber sido un fenómeno astronómico o un evento milagroso. ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Esta fecha fue adoptada en el siglo IV, probablemente para coincidir con las festividades paganas existentes, como el solsticio de invierno, facilitando la conversión del cristianismo. Otra historia relacionada con él es la matanza de los inocentes. ¿Es histórica? Según el Evangelio de Mateo, Herodeos ordenó matar a los niños menores de 2 años en Belén. Sin embargo, no hay corroboración histórica externa y muchos estudiosos consideran que puede ser una narrativa teológica. Finalmente, ¿Jesús tuvo hermanos? En el Nuevo Testamento menciona a Santiago, José, Simón y Judas como sus hermanos y también a sus hermanas, aunque no se nombran. La interpretación varía entre denominaciones, como algunos sosteniendo que eran primos o parientes cercanos. Hola a todos. Ahora profundizaremos aún más en la vida de Jesús. Comencemos con San José, el esposo de María y figura paterna de Jesús. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no hay evidencia que sugieran que José estuviera casado más de una vez. Su vida, centrada en su familia con María, nos muestra un marco de sencillez y humildad que también veremos reflejado en Jesús. Jesús, quien creció hablando arameo, un lenguaje común en Judea, probablemente también conocía algo de hebreo y griego, reflejando la diversidad cultural y lingüística de su tiempo. Estas habilidades lingüísticas le permitieron acceder a una variedad de textos y conversaciones, enriqueciendo su enseñanza y comprensión del mundo. Al igual que en su vida familiar, Jesús eligió un camino personal distinto en cuanto a su estado civil. Contrario a las especulaciones modernas, no hay registro de que estuviera casado o viudo. Parece haber dedicado toda su vida completamente a su misión. Esta misión fue marcada por figuras como Juan Bautista. Aunque Jesús no fue formalmente un discípulo de Juan, su bautismo en el río de Jordán es un momento clave. Juan no solo bautizó a Jesús, sino que lo influenció en su llamado al arrepentimiento y preparación para el reino venidero. En el páramo más amplio, Jesús interactuó con varios grupos religiosos y políticos: los fariseos, los saduceos, los escineos y los celotes. Cada uno representaba una faceta diferente del judaísmo del tiempo. Mientras los fariseos se enfocaban en la ley, los saduceos en el templo, los esenios en la pureza y los celotes en la resistencia contra Roma, Jesús ofreció un camino que a menudo desafiaba a todos ellos, centrados en un reino no de este mundo. Este contexto es crucial para entender los manuscritos de Qumran descubiertos en el desierto, que nos ofrecen una ventana al judaísmo del Segundo Templo y posiblemente las raíces del cristianismo primitivo.
Estos textos subrayan la diversidad y la riqueza de la tradición judía en la que Jesús vivió. Y mientras Jesús respetaba muchas tradiciones judías, su enfoque en el arrepentimiento iba más allá de las prácticas externas. Criticaba a quienes se jactaban de su piedad y promovía un acercamiento sincero y humilde ante Dios. Políticamente, Jesús se mantuvo a distancia de las etiquetas y alianzas. Su mensaje tenía implicaciones políticas, sí, pero su reino no era de este mundo, lo que eventualmente lo puso en conflicto con el poder romano, llevándolo a su crucifixión. Aún así, enseñó a dar al César lo que es del César, mostrando un equilibrio entre la espiritualidad y la realidad de su contexto. Estaba leyendo sobre Jesús y sus seguidores y me preguntaba quiénes fueron los apóstoles. Según lo que puedo leer, eran 12 discípulos que Jesús eligió para difundir su mensaje. Eran Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. También he notado que muchas mujeres lo seguían y me hago la pregunta que si era normal en esa época. La verdad no era común que un maestro religioso tuviera un séquito de mujeres, pero varias mujeres siguieron y apoyaron a Jesús como María Magdalena, Juana y Susana. Ya que estamos hablando de María Magdalena, ¿quién fue ella exactamente? María Magdalena fue una de las seguidoras muy cercanas de Jesús, conocida por ser liberada de 7 demonios y por ser la primera en verlo resucitado. ¿Y qué tipo de relación tuvo Jesús con María Magdalena? Me preguntan mucho. Su relación fue de maestro y discípula. María Magdalena mostró una gran devoción y lealtad a Jesús. También me preguntan que cómo le llevaba Jesús con Pedro, que si tuvieron algún tipo de relación especial. Ambos fueron seguidores cercanos de Jesús y testigos de su resurrección. Los evangélicos no detallan mucho sobre su relación personal, pero mucha gente también pregunta que si Jesús hizo milagros. La respuesta es que sí, según los evangélicos, realizó numerosos milagros como curaciones, exorcismos, resurrecciones y control sobre la naturaleza. También Jesús tenía la intención de fundar una iglesia. Me hace la pregunta, la respuesta es que no, él no fundó ninguna iglesia en un sentido institucional, pero mencionó que Pedro fundaría su iglesia. También he oído mucho sobre la última cena. ¿Qué pasó exactamente en este evento? La última cena fue la comida pascual que Jesús compartió con sus apóstoles antes de ser arrestados. Instituyó la Eucaristía, identificando el pan como su cuerpo y el vino como su sangre, y lavó los pies de sus discípulos como un acto de servicio. Cambiando de tema, la relación del Santo Grial y su relación con el Santo Cáliz. El Santo Grial es una leyenda medieval sobre el cáliz usado en la última cena. El Santo Cáliz es una reliquia venerada en Valencia que se dice ser ese mismo cáliz. Una pregunta muy problemática es que ¿por qué Jesús fue condenado a muerte? Las autoridades religiosas lo acusaron de blasfemia por proclamarse así el Mesías, el Hijo de Dios, y las autoridades romanas lo condenaron por sedición al proclamarse rey de los judíos. Empezamos con el Sanedrín, el tribunal supremo religioso y judicial del pueblo judío durante la época del Segundo Templo en Jerusalén. Este consejo, el cual compuesto por 71 miembros, incluidos sumos sacerdotes, ancianos y escribas, tomaban decisiones sobre cuestiones legales, religiosas y civiles. Presidido por el sumo sacerdote, el Sanedrín tuvo un papel fundamental en los eventos que llevaron al juicio de Jesús. Uno de los personajes centrales en estos eventos fue José Caifás, el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén desde el año 18 al 36 después de Cristo, según los evangelios. Caifás propuso que Jesús debía morir para evitar una posible revuelta que pudiera atraer la ira de los romanos sobre el pueblo judío. Este acto fue crucial en la cadena de eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Aquí es donde entra Poncio Pilato,
el gobernador romano de Judea desde el año 26 al 36 después de Cristo. Aunque Pilato no encontró a Jesús culpable de ningún crimen capital, cedió a la presión de los líderes judíos y la multitud, ordenando su crucifixión. Esta decisión marcó uno de los momentos más significativos en la historia del cristianismo. La crucifixión de Jesús es un evento central en la fe cristiana. Después de ser arrestado, Jesús fue sometido a varios juicios, primero ante el Sanedrín y luego ante Pilato. Fue condenado a muerte, flagelado y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado entre dos ladrones. Jesús murió después de varias horas de sufrimiento, un sacrificio que los cristianos creen fue hecho para la redención de la humanidad. Tras la crucifixión, Jesús de Arimatea, un miembro del Sanedrín y seguidor secreto de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura. José lo enterró en un sepulcro nuevo, tallado en la roca, asegurando que Jesús recibiera un entierro digno conforme a las costumbres judías de la época. 3 días después de su muerte, los cristianos creen que Jesús resucitó, un evento que celebran como la resurrección. Este es un evento de los pilares fundamentales del cristianismo, aunque algunos escépticos y estudiosos críticos lo consideran un mito o una metáfora. Para los creyentes, la resurrección es la prueba de la divinidad de Jesús y la promesa de vida eterna. El mensaje cristiano se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Los puntos clave incluyen el amor a Dios, al prójimo, el perdón de los pecados, la importancia del arrepentimiento y la promesa de la vida eterna y la salvación a través de la fe de Jesús. Este mensaje de esperanza y redención ha sido la base de la fe cristiana desde sus inicios. Un personaje clave en la difusión de este mensaje fue San Pablo, también conocido como Saulo Tarso. Inicialmente un perseguidor de cristianos, tuvo una experiencia de conversión en el camino a Damasco. A partir de entonces viajó extensamente predicando y estableciendo iglesias. Sus cartas a las comunidades cristianas, conocidas como epístolas paulinas, forman una parte esencial del Nuevo Testamento, proporcionando explicaciones teológicas y prácticas de las enseñanzas de Jesús. Los evangelios son el corazón del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, existen también los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Pedro, que no fueron incluidos en el canon debido a dudas sobre su autenticidad y contenido. Los canónicos son reconocidos oficialmente por la Iglesia y usados en la liturgia, mientras que los apócrifos no tienen este mismo estatus. Soy Javier y a continuación te invito a entrar en un fascinante viaje a través del tiempo para descubrir la historia del cristianismo, una religión que ha transformado el mundo y que continúa inspirando a millones de personas en la actualidad. Todo comenzó en Galilea, una región del Imperio Romano, durante el siglo I después de Cristo. Allí vivió Jesús de Nazaret, un hombre cuya vida y enseñanzas revolucionaron la historia de la humanidad. Sus seguidores lo creían el Mesías, el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar al mundo. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de muchos, quienes encontraron en su mensaje de amor, compasión y perdón una esperanza renovada. Tras su muerte y resurrección, sus discípulos, impulsados por la fe, emprendieron la misión de difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Para reservar las enseñanzas y la vida de Jesús, sus seguidores plasmaron sus memorias en 4 textos sagrados. Los evangelios canónicos son llamados Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios se convirtieron en la base del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia cristiana. En los primeros siglos del cristianismo floreció una rica diversidad de ideas y prácticas. Algunas de estas corrientes, como el gnosticismo, fueron consideradas herejes por la Iglesia oficial. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en 1945, nos ofrece valiosos testamentos de esta época de intensa búsqueda espiritual. Un giro crucial en la historia del cristianismo llegó con el emperador romano Constantino I en el año 313 después de Cristo. Promulgó el Edicto de Milán, un decreto que legalizó el cristianismo y puso fin a su persecución. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó
el Concilio de Nicea, un encuentro de obispos cristianos para discutir y definir las creencias centrales del cristianismo. El concilio adoptó el credo de Nicea, una declaración de fe que establecía la divinidad de Jesús y su igualdad con Dios Padre. La Edad Media, de los siglos V al VI, estuvo marcada por la hegemonía de la Iglesia católica en Europa. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y ejerció un profundo impacto en la sociedad, la cultura y la política. En el siglo XI, la unidad del cristianismo se vio fracturada con la Reforma Protestante liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. En el siglo XVI, la Reforma cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y propuso una vuelta a las enseñanzas originales de la Biblia. A partir del siglo XV, el cristianismo se expandió por todo el mundo gracias a la colonización europea. Misioneros cristianos viajaron a América, África y Asia para predicar el Evangelio y convertir a nuevos creyentes. Esta expansión tuvo un impacto profundo en las culturas y sociedades de estas religiones. Hoy en día, el cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2.400 millones de seguidores. Se divide en diversas ramas y denominaciones, cada una con sus propias interpretaciones de las enseñanzas bíblicas. El cristianismo continúa ejerciendo con una influencia significativa en el mundo, tanto en el ámbito religioso como en el cultural, social y político.